Lo que estoy a punto de contarte me sucedió a mí, y aunque suene increíble, es completamente real. Si alguien más me lo hubiera contado, probablemente habría pensado que era una simple historia para asustar, pero ahora lo sé. Hay experiencias que te cambian para siempre. Después de lo que viví, estoy segura de que tú también comenzarás a creer en los muertos que tienen algo que decir. Mi nombre es Elisa, hija única de una pareja que compartió su vida durante más de 50 años. Mis padres fueron inseparables, dos almas que vivieron como una sola, hasta que la muerte de mi madre, hace un año los separó, rompiendo el equilibrio de nuestra familia. Mi padre, que siempre fue un hombre fuerte y decidido, no pudo soportar su ausencia. Día tras día lo vi apagarse, como una vela consumiéndose lentamente. 3 meses atrás, su luz también se extinguió. La soledad que dejó su partida era indescriptible. Ya no quedaba nadie. Mi rutina se llenó de un silencio que me asfixiaba, y mi único consuelo era visitar el cementerio donde descansaban mis padres. Iba cada tarde a la misma hora, llevando flores frescas para sus tumbas. Allí, sentada junto a ellos, hablaba como si todavía pudieran escucharme. Les contaba cosas simples, como que flores habían en el jardín que con tanto esmero mi padre cuidó. O simplemente que había desayunado, y lo difícil que era dormir en una casa vacía, extrañándolo siempre. Fue en una de esas visitas cuando lo vi por primera vez. Era un hombre alto, con el rostro marcado por una tristeza evidente. Estaba de pie frente a una lápida, inmóvil. Durante días, lo observé desde lejos, aunque siempre mantuve la distancia. Había algo en su postura, en la forma en que miraba la tumba, que reflejaba un dolor muy parecido al mío. Una tarde, mientras acomodaba las margaritas que había llevado para mi madre, noté que él se acercaba. Sentí una ligera incomodidad, no porque temiera algo, sino porque no estaba acostumbrada a interactuar con nadie en ese lugar. Se detuvo a unos pasos de mí, y con una voz tranquila, me saludó. Hola. Levanté la mirada, algo sorprendida. Hola, Respondí apenas susurrando. te veo por aquí casi todos los días. Dijo, haciendo un gesto hacia las tumbas. Asentí sin saber exactamente qué decir. Yo también vengo seguido. Me llamo Alejandro. Elisa, Respondí, intentando una sonrisa medio forzada. Por un momento nos quedamos en silencio. Alejandro miró hacia la lápida frente a la que había estado momentos antes. vengo a visitar a mi familia, ¿y tú? A mis padres. Le respondí. Fue todo lo que dijimos esa primera vez. Después de un breve intercambio de miradas, él se fue y yo continué arreglando las flores en la tumba de mis padres. Por mi cabeza solo pasaban los recuerdos de mi familia. ¿Cuál hubiera sido la frase que hubieran dicho en ese momento? Sin embargo, algo cambió a partir de ese día. Empezamos a saludarnos cada vez que nos veíamos. No era un gran saludo, pero sí un gesto o unas pocas palabras. Con el pasar de los días, nuestras interacciones se alargaron. Empezamos a hablar del clima, de cómo el sol iluminaba las lápidas al atardecer, o de la forma como el viento parecía darle al lugar un aire de serenidad y misterio. Hablamos de las flores que otros visitantes llevaban, de su frescura, de sus formas de cultivarlas, incluso de aquellas que habían sido olvidadas y comenzaban a marchitarse. Era sorprendente cómo temas tan simples podían llenar el vacío. Con el tiempo, nuestras conversaciones se hicieron más profundas. Una tarde, mientras nos sentábamos en una banca cercana, Alejandro me preguntó por qué iba al cementerio todos los días. Al principio dudé en responderle. Hablar de la muerte de mis padres no era algo que hacía con facilidad, pero había algo en el que me daba serenidad y confianza para contarle mi historia. Mi madre murió hace un año. Mi padre, bueno, creo que no pudo soportar la pérdida, y lo perdí hace 3 meses. Alejandro asintió lentamente, con un gesto que reflejaba una empatía sincera. Lo siento mucho. Perder a quienes amamos nunca es fácil. Me dijo. Aún sentía ese nudo en la garganta cada que hablaba de mis papás, y para romper ese momento le pregunté. ¿Y tú? Él bajó la mirada, pensativo como buscando las palabras exactas para responder. Perdí a mi esposa y a mis hijos en un accidente de tránsito hace unos meses. Su respuesta me dejó sin palabras. Sentí una punzada en el corazón al imaginar el dolor que debía cargar. Solo atiné a decirle. Debió ser muy difícil. Lo es, Respondió. pero venir aquí me ayuda. Es como si estando cerca de ellos, todavía pudiera sentirlos un poco. No dije nada,
pero entendí exactamente lo que quería decir. Desde ese día, nuestras charlas se convirtieron en una especie de ritual. Nos sentábamos juntos, compartíamos recuerdos de quienes habíamos perdido y hablábamos del peso de no verlos más. Alejandro me contó las veces que compartía con sus hijos al ir al cine o a la playa, y yo le contaba de las tardes en las que mi madre me enseñaba a cocinar. Cada recuerdo que compartíamos era un pequeño pedazo de vida que ayudaba a llenar el vacío. Poco a poco, nuestras visitas al cementerio se volvieron algo más que un espacio para llorar. Se transformaron en un refugio donde podíamos hablar sin miedo al juicio, donde nuestras heridas, aunque diferentes, parecían resonar al unísono. Había algo reconfortante en su compañía, como si compartir ese dolor nos hiciera un poco más fuertes. Pero aunque nos sentíamos menos solos, el silencio del cementerio seguía recordándonos que al final del día, siempre volvíamos a nuestras casas vacías. Comenzamos a vernos cada tarde en el cementerio. Era como si el destino se hubiera encargado de sincronizar nuestros horarios. A veces, yo llegaba con mis flores, me sentaba un rato junto a las tumbas de mis padres, y al poco tiempo lo veía aparecer desde la distancia, caminando despacio, con la mirada siempre fija en el suelo. Otras veces, al llegar, él ya estaba ahí, frente a la tumba de su familia. Nuestra rutina se convirtió en una especie de acuerdo. Se había vuelto costumbre que después de un rato, él se acercaba, me saludaba con una sonrisa tenue y tranquila que empezaba a reconocer como un gesto suyo. Nos sentábamos en una banca cercana, bajo la sombra de un árbol grande, y hablábamos durante horas. Al principio, nuestras conversaciones seguían siendo livianas, de cosas triviales. Sin embargo, con el tiempo, nuestras charlas empezaron a volverse más profundas, más personales. Yo le conté de mi vida. Le hablé del por qué no me había casado, quizás porque sentía que mi mundo había girado siempre en torno a mis padres. Desde joven, había asumido el papel de cuidarlos, primero como un deber y después como una elección, y ahora que ya no estaban a mi lado, sentía que todo había acabado también para mí. La vida no me había dado hijos ni una pareja, y aunque a veces me preguntaba cómo hubiera sido, nunca llegué a arrepentirme de haber estado para ellos. Supongo que ahora estoy pagando el precio de no haber construido una vida aparte de ellos. Le dije una tarde, mientras arrancaba un pétalo seco de una de las margaritas que había llevado. Alejandro negó con la cabeza. No creo que sea así, Elisa. Cada vida tiene su camino. Tú elegiste estar con ellos, y eso fue lo que te hizo feliz. No creo que sea un error. Sus palabras me conmovieron. En toda mi vida, pocas personas habían hablado con tanta sinceridad sobre mis decisiones. A su vez, él empezó a contarme más sobre su propia historia. Alejandro había sido un hombre de familia. Tenía una esposa a la que amaba profundamente y 2 hijos pequeños, que llenaban su casa de risas. Me habló de los días felices, de las mañanas caóticas antes de llevar a los niños a la escuela, de las noches en las que él y su esposa se quedaban despiertos hablando de planes para el futuro. Todo cambió en un instante, dijo una tarde, mirando fijamente al suelo. Su voz era serena, pero sus ojos reflejaban un dolor profundo. No quiso entrar en detalles sobre el accidente, y yo no lo presioné. Su tristeza era evidente, y aunque me dolía verlo cargar con ese peso, también sentía que nuestras charlas lo ayudaban de alguna manera, tal como a mí. Poco a poco, empezamos a confiar el uno en el otro. Yo le hablaba de mis noches solitarias, del eco de una casa vacía que parecía amplificar mi tristeza. Le confesé que mi familia lejana rara vez me llamaba y que a pesar de tener primos y tíos en otras ciudades, no tenía relación cercana con ellos. Creo que siempre fui la rara de la familia, dije, intentando bromear para restarle importancia al asunto. Alejandro me miró con esa mezcla de seriedad y calidez que lo caracterizaba. No creo que seas rara, Elisa. Solo seguiste un camino diferente. Su forma de escucharme, de entenderme, era algo que no había experimentado en años. Él no me juzgaba ni intentaba consolarme con palabras vacías. Simplemente estaba ahí, y eso bastaba. Yo por mi parte, sentía que hablar con Alejandro me ayudaba a canalizar mi propia pena y soledad. Era extraño, pero a través de nuestras pérdidas, habíamos encontrado un tipo de compañía que ninguno de los dos había esperado. Él llenaba los vacíos de mis días, esos espacios que antes estaban reservados para mis padres. Cada tarde al despedirnos, sentía que llevaba conmigo un poco menos de peso. Lo veía alejarse entre las lápidas,
y por primera vez en mucho tiempo, no me sentía completamente sola. Esa tarde llegué al cementerio como de costumbre. Llevaba un ramo de margaritas frescas que arrancaba del jardín de papá, una costumbre que ya no era solo para las tumbas, sino una especie de ritual que me ayudaba a mantenerme en pie. Sin embargo, al llegar, me di cuenta de que Alejandro aún no estaba allí y por primera vez, sentí la necesidad de aprovechar que él aún no llegaba para darle un vistazo a la tumba que él siempre visitaba. Por un momento dudé. No quería parecer entrometida, pero mi curiosidad pudo más. Decidí acercarme al lugar donde sabía que Alejandro pasaba la mayor parte de su tiempo. Caminé despacio, observando cada detalle, hasta que encontré la lápida que imaginé debía ser la de su familia. Era sencilla, pero había algo profundamente conmovedor en ella. Los nombres estaban grabados con delicadeza. El nombre de Carolina, su esposa, iba al medio y a los lados estaban los de Sebastián y Camila. El epitafio debajo de los nombres me dejó sin aliento. Este decía: aunque la muerte nos arrebató a nuestra familia, el amor que nos unió será eterno. Me quedé allí, inmóvil, con el ramo en las manos y una extraña mezcla de emociones en el pecho. Sentí un nudo en la garganta al imaginar el dolor que debía cargar Alejandro cada vez que se paraba frente a esa lápida. El lugar estaba cuidado, con flores frescas que debían haber sido colocadas recientemente. Me agaché y pasé los dedos suavemente sobre los nombres de Sebastián y Camila. Eran solo niños. ¿Cuántos sueños se habían perdido junto con ellos? El viento sopló suavemente, y por un momento me pareció escuchar las risas de unos niños a lo lejos. Era una sensación extraña, casi reconfortante, como si el aire mismo intentara recordarme que esas almas habían dejado una huella en este mundo, aunque fuera breve. Cuando volví a incorporarme, sentí que alguien me observaba. Me giré rápidamente y vi a Alejandro. Estaba de pie a unos metros, mirándome con una expresión que no supe descifrar de inmediato. Perdón, Dije, sintiéndome atrapada. no quise ser indiscreta. Él no se movió por un momento, pero luego se acercó lentamente. Su rostro no mostraba enojo, solo una profunda tristeza que parecía haberse encendido con mi presencia allí. No tienes que disculparte. Dijo finalmente, con voz tranquila. Supongo que, en algún momento, ibas a querer saber quiénes eran ellos. Me quedé en silencio, esperando a que él continuara si así lo deseaba. Alejandro miró la lápida, y luego sus ojos se fijaron en las flores que llevaba en mis manos. Debieron ser una familia hermosa, Murmuré. Alejandro asintió lentamente. lo eran. Y aunque se fueron demasiado pronto, prefiero recordarlos así, como en esos días felices. Me quedé a su lado por unos minutos, sin decir nada más. No había palabras que pudieran aliviar el peso de ese momento, pero estar allí, juntos, era suficiente. Esa tarde, cuando vi a Alejandro quedarse en silencio frente a la tumba de su familia, algo cambió. No se acercó como siempre, no me dirigió palabra alguna. Cuando llegó el momento de irme, solo me despidió con un gesto de la mano, distante, casi frío. Me dolió más de lo que quise admitir. En el camino de regreso a casa, no dejé de pensar en su rostro. Su mirada parecía acusarme, aunque no había dicho nada. Sentí una punzada de vergüenza, como si al acercarme a esa lápida hubiera cruzado un límite invisible. Me pregunté si mi curiosidad había sido una falta de respeto, si había roto la confianza que habíamos construido. Esa noche apenas dormí. Mi cabeza daba vueltas pensando en lo que debía hacer. Finalmente, decidí que había hecho mal, que había invadido algo muy privado para él y que lo mejor era cambiar mi horario de visita al cementerio. No quería incomodarlo ni seguir siendo un recordatorio de esa tarde. Comencé a ir por las mañanas, cuando habían más visitantes y el sol brillaba con todo su esplendor. Transcurrieron algunos días y una mañana noté algo curioso. Un anciano que se encargaba de la limpieza del cementerio siempre se detenía en la tumba de la familia de Alejandro. Limpiaba la lápida con esmero y colocaba flores frescas. No era algo que me sorprendiera. Después de todo, Alejandro había mencionado cuánto cuidaba ese lugar. Pensé que quizás había contratado a alguien para asegurarse de que la tumba estuviera siempre en perfectas condiciones. Sin embargo, después de un par de semanas de asistir temprano, algo diferente sucedió. Una mañana, mientras arreglaba las flores que había llevado para mis padres, vi a una pareja de ancianos acercarse a la tumba de la familia de Alejandro. Llevaban un ramo grande de girasoles y algunas flores coloridas, como las que Alejandro siempre mencionaba que le gustaban a sus hijos.
De pronto sentí una emoción muy grande y no pude resistir la oportunidad de hablar con ellos. Quizás eran sus padres, pensé. Si así era, entonces podría transmitirles un saludo de mi parte y de paso saber cómo se encontraba Alejandro. Quizás mi reacción hacia unas semanas había sido demasiado apresurada, pensé. Me acerqué lentamente, con respeto, y les dirigí la palabra. Buenos días. Perdón por interrumpir, pero quería presentarles mis respetos. He tenido el placer de conocer a Alejandro, y me duele mucho la gran pérdida que han sufrido. Iba a continuar con mis condolencias, pero me di cuenta que sus rostros cambiaron de inmediato. La anciana mujer me miró con una mezcla de sorpresa y horror, mientras su esposo fruncía el ceño dando un paso hacia mí. ¿Qué está diciendo? Y preguntó él, con voz dura y áspera. Alejandro. Dije confundida, sentía que el corazón me latía a 1000 por hora. Él me contó lo sucedido con su familia, con Carolina, Sebastián y Camila. Es un hombre admirable, a pesar de todo lo que ha pasado. Conforme yo iba tratando de buscar las palabras exactas para no producir mucho dolor en ellos, sus rostros iban transformándose y llenándose de furia hasta que la mujer soltó un grito ahogado y me señaló con el dedo, temblando. ¿Cómo se atreve? Gritó. No vuelva a mencionar a mi familia. Salga de aquí. El hombre también alzó la voz. Fuera. No queremos verla aquí nunca más. Yo no entendía nada. Iba retrocediendo mientras ellos me acorralaban y seguían gritándome. Sus ojos estaban llenos de rabia y algo más que no lograba descifrar, miedo quizás. Sentí que mis piernas temblaban y sin saber qué más hacer, solo atiné a darme la media vuelta y alejarme apresuradamente. Cuando finalmente estuve fuera del cementerio, respiré hondo, tratando de calmarme. No entendía qué había hecho mal. ¿Por qué habían reaccionado de esa manera? Tanto era el dolor que sentían que no querían que nadie se acercara a ellos o les mencionara a su familia. Y lo más extraño era la reacción en sus rostros cuando les había mencionado a Alejandro. El desconcierto me acompañó durante días. Algo no cuadraba, algo estaba profundamente mal, y por primera vez desde que conocí a Alejandro, sentí una sombra de duda sobre él y sobre todo lo que me había contado. Comencé a ir al cementerio un poco más temprano de lo habitual, esperando evitar cualquier cruce con la pareja de ancianos que me había enfrentado aquel día, o incluso con Alejandro. Aunque todavía sentía un nudo en el pecho por el incómodo encuentro, me llené de valor y decidí que nada me impediría visitar a mis padres. Después de todo, ese era mi derecho, tanto como el de cualquier otra persona que estuviera allí. Al llegar, para mi alivio no vi rastro de ellos. Me dirigí directamente a la tumba de mis padres, y comencé a limpiar el mármol con cuidado, como hacía siempre antes de colocar las flores frescas. Estaba tan metida en mis pensamientos, intentando ordenar en mi mente lo ocurrido, que no me di cuenta de que alguien se había acercado, hasta que una voz grave rompió el silencio. Buenos días, dijo un hombre detrás de mí. Me giré sorprendida y vi al anciano que siempre limpiaba la tumba de la familia de Alejandro. Llevaba su uniforme de trabajo, una gorra desgastada y un balde con herramientas de jardinería. Buenos días, respondí, intentando sonar tranquila. El hombre se ajustó la gorra y me miró con una expresión seria. No pude evitar escuchar el problema que tuvo el otro día con los señores García, dijo. Sentí un leve rubor en mis mejillas al recordar el altercado. No pasa nada, le respondí rápidamente. Solo quería presentar mis respetos, pero entiendo el dolor que pueden estar sintiendo aún. El anciano asintió lentamente, como evaluando mis palabras. Luego, me miró fijamente y dijo algo que me dejó helada. Usted no sabe la historia de esa familia, ¿verdad? Me quedé en silencio por un momento. La forma en que lo dijo, con una mezcla de gravedad y misterio, hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. Me giré por completo para mirarlo, y antes de que pudiera responder, él continuó. Hace 10 años que limpio esa tumba. Lo miré confundida y negué con la cabeza. Creo que no estamos hablando de la misma tumba, le dije, intentando aclarar el malentendido. La familia de Alejandro murió hace unos meses, en un accidente de tránsito. Pero el anciano mirándome a los ojos negó lentamente. No, señorita. Ellos fallecieron hace 10 años en un accidente que luego se probó fue causado por el señor Alejandro. En ese momento sentí como mi corazón se detenía por un instante. ¿Cómo dice? Pregunté, mi voz apenas si se escuchaba. El anciano se inclinó un poco hacia mí, como si quisiera asegurarse de que escuchara cada palabra.
Fue un caso muy sonado en su momento, incluso salió en los periódicos. Lamentablemente el señor Alejandro iba completamente ebrio cuando se estrelló con el camión. Una tragedia realmente. No podía creer lo que escuchaba. Mis ojos se abrieron de par en par, y por un momento, sentí que el mundo giraba más rápido de lo que podía soportar. ¿Estás seguro? Logré murmurar. El anciano movió la cabeza con pesar como si sintiera la pena como propia, y continuó. Desde que los enterraron aquí, siempre me encargué de mantener su tumba. Sus familiares suelen venir de vez en cuando, especialmente los padres de la señora Carolina. Por eso la tumba siempre la mantengo limpia y con flores frescas. Al escucharlo, sentí que un torrente de emociones se apoderó de mí. No podía conciliar la imagen de Alejandro, el hombre amable y dolido con el que había compartido tantas conversaciones, con lo que acababa de escuchar. ¿Cómo era posible que aquel hombre que parecía cargar el peso de una pérdida tan grande, hubiera sido el responsable de esa tragedia? El anciano recogió su balde y antes de marcharse, me lanzó una última mirada y dijo: Me retiro, señorita. Solo quería que supiera el porqué de la reacción de los padres de la señora Carolina. No es nada personal. Lo que han pasado los ha destruido y aún no aceptan la partida de su familia. Y luego de decirme eso se alejó dejando un silencio pesado a su paso. Me quedé inmóvil junto a la tumba de mis padres, intentando asimilar lo que acababa de escuchar. ¿Quién era realmente Alejandro? ¿Por qué no me había dado cuenta? Quizás lo había insinuado y yo no me había dado cuenta. ¿Por qué me estaba pasando esto a mí? No entendía nada. Cuando pude reaccionar mi mente no hallaba calma. No podía concentrarme en lo que estaba haciendo, así que si este anciano me había dicho la verdad, entonces encontraría más información que me explicara cómo habían sucedido las cosas, y qué tan culpable era Alejandro. Me fui rápidamente a casa y me senté frente al computador. No podía quedarme con la incertidumbre. Necesitaba saber si lo que había escuchado era verdad, si había algo que explicara lo que estaba sucediendo. Abrí el buscador y tecleé con manos temblorosas. Accidente familia Alejandro Gómez. El motor de búsqueda cargó y, en cuestión de segundos, aparecieron varios resultados. Mis ojos recorrieron las entradas hasta que uno de los titulares llamó mi atención. Tragedia familiar. Esposo alcoholizado provoca accidente fatal. 2 niños entre las víctimas. Hice clic, y el artículo se abrió ante mí y comencé a leer con el corazón en un puño. El texto describía la historia con detalles desgarradores. Según el reporte, Alejandro era un alcohólico en recuperación que había estado sobrio durante casi 6 años. Pero aquel fatídico día, mientras celebraban el cumpleaños de su hija menor en un restaurante, había recaído. Había bebido más de lo que podía controlar, y al momento de irse su esposa y otros familiares insistieron en que tomaran un taxi. Alejandro, sin embargo, rechazó la idea alegando que estaba perfectamente bien para conducir. Lo que ocurrió después era aterrador. En una curva cerrada, Alejandro invadió el carril contrario y chocó de frente contra un tráiler. El impacto fue devastador. Según el artículo, todos los ocupantes del automóvil fallecieron en el acto: Carolina, su esposa, Sebastián, el hijo mayor, Camila, la pequeña que acababa de cumplir 4 años, y Alejandro, el conductor y padre de los niños. Las fotografías de la familia que acompañaban el artículo eran la prueba. Era Alejandro, era la persona que había conocido en el cementerio. La felicidad y el amor que irradiaba su rostro contrastaba con el rostro de dolor y pena que yo había conocido. Mi mente se detuvo en esa frase. Todos los ocupantes fallecieron. Releí la línea varias veces, con el corazón latiendo a 1000 por hora. ¿Cómo era posible? Yo había hablado con Alejandro casi todos los días durante 2 meses y este artículo decía que él estaba muerto. Todas esas conversaciones largas, profundas, incluso reconfortantes. Él no podía estar muerto. ¿O sí? Cuando me recuperé de la impresión continué leyendo. Las investigaciones posteriores determinaron que la causa del accidente había sido negligencia del conductor del auto, o sea, de Alejandro. Eso no solo destrozó a la familia de Carolina, sino que también originó un profundo resentimiento.
Fue tal el dolor y la rabia de los padres de Carolina que al momento de enterrar a sus seres queridos, decidieron sepultar a su hija y sus nietos en una parcela diferente a la de Alejandro, negándole incluso el derecho a ser recordado junto a ellos. La información era devastadora. Cerré el navegador y me quedé mirando la pantalla sin poder asimilar lo que había leído. Una sensación fría recorrió mi cuerpo. ¿Cómo era posible esto? ¿Había estado hablando con un fantasma y no me había dado cuenta? La pregunta permaneció en mi mente, inquietante e imposible de ignorar. Había algo oscuro, algo inexplicable. Y ahora más que nunca necesitaba respuestas. Luego de unos días en los que traté de calmar mis pensamientos y miedos, decidí regresar al cementerio y averiguar qué había pasado con Alejandro. ¿Dónde estaba enterrado? Necesitaba verlo con mis propios ojos. Resultó que la tumba de Alejandro estaba ubicada en el mismo cementerio pero en una sección alejada completamente de la tumba de su familia. Según el artículo, el porqué de este alejamiento estaba en la decisión de la familia de Carolina, su esposa. Ellos habían insistido en que él fuera enterrado solo, lejos de su esposa e hijos. Al parecer, el dolor y la rabia de esa tragedia nunca pudieron ser superados por la familia. Cuando llegué, el lugar estaba en silencio. Era un nicho abandonado, pequeño y lleno de telarañas, como si nadie lo hubiera visitado en años. La lápida tenía una inscripción simple: Alejandro Gómez, 1974 a 2011. No había flores, no había recuerdos. Todo era sombrío. Me acerqué lentamente con algo de temor y muchas imágenes en mi cabeza de cada conversación que había tenido con esta persona. La sensación de soledad que tenía ese lugar me dio mucha pena. Aquí yacía un hombre que había causado mucho daño, y por ello estaba pagando un precio muy alto. No solo había perdido a su familia, sino que estaba condenado a ser recordado como el hombre que los había matado. Me paré frente a la tumba y puse una flor blanca sobre su lápida, un símbolo de la paz que nunca llegó a él ni a su familia. Durante un momento, me quedé allí, en silencio, observando por si Alejandro se volvía a presentar. Jamás me había pasado algo así, entonces no sabía qué esperar. Trataba de saber por qué me había elegido a mí y entendí algo muy importante, y es que la vida siempre se resume a las buenas o malas decisiones que tomamos, y en cómo enfrentamos las consecuencias de ellas. Alejandro se esforzó durante más de 5 años en mantener su sobriedad, quizás pensando en su familia, en sus hijos, en el amor que sentía por ellos, pero solo fue necesario un momento de debilidad para ocasionar una tragedia que llenaría de dolor a toda su familia. Ahora, al no poder redimir el daño que había provocado en vida, su alma estaba condenada a vagar para siempre sintiendo el peso de sus decisiones y la profunda pena de estar lejos de su familia. Luego de un rato en la tumba de Alejandro, me levanté y me alejé pensando lo increíble que resultaba el haber podido conocerlo en estas circunstancias. Intentaba recordar cada conversación buscando una pista que me hubiera dado de su verdadera historia, pero no había nada. Si te preguntas si volví a ver a Alejandro, la respuesta es no. Decidí que era mejor no buscar respuestas donde no las habían. Tampoco regresé al cementerio durante las tardes. Al día de hoy visito a mis padres con menos frecuencia que antes, pero cuando voy, me aseguro de ir en la mañana, cuando hay más visitantes. No por miedo, sino porque no puedo hacer nada para cambiar el pasado de nadie, ni aliviar el sufrimiento que siente el alma de Alejandro. La historia de Alejandro, por más trágica que fuera, me había enseñado una lección que nunca olvidaría. Y es que me di cuenta que debía seguir adelante con mi vida. No permitirme ser consumida por la soledad, o la culpa que como él, todos cargamos de alguna forma. Mis padres ya no estaban en este plano, pero yo sí, y aún tenía mucho por qué vivir, y donde quiera que ellos estén, estoy segura, que estaban felices por mí. Ese día salí del cementerio convertida en otra persona. Una con más fuerza, con más sabiduría, y con más ganas de aprovechar mi tiempo en este mundo. Para cerrar este relato, solo te puedo decir, que ahora sí creo en fantasmas. Pero también sé, que no todos buscan justicia o venganza, existen muchos otros, como Alejandro, que están en la búsqueda de redención o perdón.